Entonces, traigamos la primera. Traigamos esta partícula 2Q y pongámosla allí. 0. ¿Por qué 0? Porque no tenemos que vencer ningún campo. Entonces, ahora la carga está aquí. Ahora preguntémonos, ¿qué ponen directamente? Este resultado. Entonces, ese será el valor de la energía requerida. ¿Están de acuerdo, no es cierto? Entonces ya tenemos esta partícula aquí. Ahora, traigamos esta. ¿Cuántos trabajos tenemos que hacer? Uno en contra de esta y otro en contra de la acá. Así es, ¿verdad? Entonces, para traer esta, bueno, esta es la que utilizamos para traer la partícula que está aquí. Y para traer esta sería este término. Ahí lo pueden ver. Es la expresión que ven aquí aplicada para esta interacción y la que ven ustedes acá. Repito, para las partículas no necesitan evaluar la integral, directamente aplican su resultado. ¿Y cuál sería la energía de las tres partículas ensambladas? Sería la suma de ellas. Fíjense, hay tres términos de energía para la configuración de tres partículas puntuales. ¿Cuántos términos tendrían si quisiéramos una agrupación no de tres partículas, sino de 4 partículas? ¿Cuántos términos tendrían? 6. Así, ¿verdad? 3 para formar esta, y al traer la cuarta, tendríamos que hacer trabajo en contra de esta, va una más, de esta, otra más, y la de acá, otra más. Tendríamos entonces en total 6 términos. Imagínense ahora para formar una configuración de 8 o 10 partículas. Si aquí factorizamos esto, llegamos a ese resultado. Mi pregunta es, si yo libero estas partículas, las suelto, están allí, pegadas, y yo las libero, le doy libertad para que puedan desplazarse. Es decir, puedan hacer esto o puedan hacer esto. ¿Sí me entienden? Están aquí. Las libero, pueden hacer esto o pueden hacer esto. ¿Cuál de las dos harán? ¿Y por qué? ¿Hay una explosión o una implosión? ¿Por qué hay una implosión? ¿Por qué las partículas colapsan? Así es. Así es. Es decir, en otras palabras, de ellas no podemos obtener más nada. No podemos obtener trabajo de ellas. Estamos en un pozo de energía negativo. Que, como ustedes saben, es lo que ocurre cuando tenemos energía potencial negativa. Por ejemplo, cuando usted intenta sacar un objeto de la superficie de la Tierra. Entonces no es que lo suelta y solito se va para arriba. No. ¿Verdad? Tenemos que meterle un cohete para poder llevarlo hacia allá. Tenemos que hacer trabajo sobre esto. Vamos a definir el potencial eléctrico en un punto generado o creado por una partícula cargada eléctricamente. Se define el potencial eléctrico en un punto de ciertas coordenadas, como la relación entre la energía o el trabajo que requerimos para traer esta partícula desde el infinito. Vamos a suponer que quien va a hacer el trabajo es el monito este, y la trae desde el infinito. El trabajo que él está realizando para ponerla aquí, esto,
partido para el valor de esta carga nos va a dar el potencial eléctrico en este punto. ¿Por qué desde el infinito? ¿Quién me dice? ¿Por qué desde el infinito? Bien, ¿por qué razón decimos desde el infinito hay que traerla? Porque los potenciales solo se miden por cambios, nada más, por cambios. Por lo tanto, la única forma que usted pueda medir el potencial en un punto es que conozca, ¿qué cosa? El potencial en otro. Los potenciales solo se conocen por diferencias. Entonces, el artificio que hacemos de traerlos desde el infinito es porque vamos nosotros a considerar que allá, por definición, el potencial vale 0. Entonces, cuando ustedes utilicen el resultado que van a ver a continuación en la demostración, tengan presente que esa expresión la van ustedes a utilizar solo si consideran el potencial 0 en el infinito. Entonces, tenemos que hacer nosotros trabajo para llevar la carga hasta ese punto. Esto se ve un poco feo, pero no lo es. Y aquí se encuentran, miren, esta es la diferencia de potencial para traer la carga desde el infinito hasta el punto P partido para el valor de esa carga. Ahora bien, la carga que usted trae desde el infinito puede ser de cualquier signo. Así es. ¿Por qué aparece aquí el signo menos? Porque el trabajo y la fuerza que usted aplica es contraria al campo eléctrico que está generando ¿quién? Esta partícula. Esto y esto se cancelan, como usted puede ver, lo que significa que no interesa el valor de la carga que usted esté moviendo. Y la expresión la puede usted expresar de esta manera. O para el caso de simetría radial, donde el dL lo puede hacer coincidir con el dR, porque como el campo es conservativo, usted puede moverse a lo largo de la trayectoria radial. Lo puede escoger. Se puede mover en cualquier dirección, cualquier trayectoria. Pero como es conservativo, también puede escoger ¿qué trayectoria? Radial. Entonces lo simplifico de esta manera. Y lo puede usted aplicar directamente EDR sin la notación vectorial para cuando usted tenga qué tipo de distribuciones de cargas. Esferas, perdón, barras muy largas o cilindros, exactamente, lo puede hacer. Todo lo que hay simetría radial lo puede anotar directamente de esa forma. Entonces, este campo escalar, que nosotros lo podemos calcular en cualquier punto, calculando cuánto trabajo por unidad de carga necesitamos para colocar la carga allí. Fíjense que son dos conceptos completamente diferentes con el que utilizamos para campo eléctrico. Cuidado, miren, para campo eléctrico, ¿cómo definíamos y medíamos el campo en un punto? ¿Lo recuerdan? ¿Qué hacían? Colocaban una carga testigo, por definición positiva. ¿Y qué le medían a esa carga? La fuerza eléctrica que experimentaba. Y esa fuerza la dividían ¿para qué? Para el valor de la carga, y con eso obteníamos el campo eléctrico en ese punto. Pero miren, para calcular el potencial, ¿qué tienen que hacer? ¿Traerla de dónde? Desde el infinito a ese punto. Lo que significa, cuidado con pensar que si en un punto el campo eléctrico es 0, vayan a decir también, ¿qué cosa? Que el potencial de ahí es 0. No, no. Porque el potencial está relacionado con el trabajo que tenemos que hacer para traerla del infinito hasta ese punto. Son dos conceptos bien diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, vean ustedes esto. Nada más, antes de seguir avanzando, fíjense. Yo tengo aquí una esfera cargada eléctricamente. Y este punto que está aquí no aparece, es el punto A. Se encuentra
a una distancia medida desde el centro de esta esfera a una distancia menor que la que se encuentra este punto B. Son dos puntos nada más, punto A y punto B. Basado en la definición de lo que es potencial eléctrico, ¿qué diría usted respecto al potencial en los puntos A y en el punto B? Es decir, ¿cuál es mayor? Si hay alguno que es mayor o si son iguales. ¿Y por qué? ¿Qué dirías con el potencial en A y B? O sea, que el potencial es mayor en A. ¿Por qué razón es mayor en A? Porque está más cercano a la esfera, está más cercano a la esfera y tuve que realizar más trabajo para empujarla hasta allá. ¿Escucharon lo que dijo? ¿Escucharon lo que dijo el joven? ¿Lo puedes repetir un poquito más alta? Para mí estuvo claro, pero creo que algunos de ustedes no lo lograron escuchar. Que el potencial en el punto A tiene mayor potencial que en el punto B, porque llevar una carga desde el infinito hasta el punto A, que está más cerca de la esfera, requiere mayor trabajo que llevarla hasta el punto B. ¿Están de acuerdo? Sí, es correcto. Porque llevar la carga del infinito hasta B y llevar la carga del infinito hasta A, yo necesité hacer mayor trabajo hasta llevarlo hasta A. ¿Por qué razón? Fíjense en esto. Veamos una interpretación matemática, ¿de acuerdo? Yo sé que a ustedes les encanta esto. Sí, ¿verdad? A ustedes les encanta esto. ¿Y por qué digo interpretación matemática? Miren, aquí está la partícula que está generando el campo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a graficar aquí el campo eléctrico en función de R. Entonces, vamos a supongamos que el punto A esté aquí y el punto B esté por acá. El campo eléctrico para esta partícula varía con el inverso del cuadrado. ¿Están de acuerdo? A una cierta distancia R, aquí, yo voy a coger un pequeño diferencial que le voy a llamar de R. Si usted recuerda la definición del potencial en un punto, ¿qué era esto? El negativo de la integral ¿de quién? De E de R, ¿de dónde a dónde? Del infinito hasta ese punto P. ¿Sí se acuerda, verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente representa esto? Esto representa el área bajo esa curva. Por lo tanto, si yo quiero calcular el potencial en el punto B, ¿qué tendría que hacer matemáticamente? Sacar esta área. Y si quiero calcular el potencial en el punto A, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular toda esa área. Eso es realmente lo que estamos haciendo cuando calculamos el potencial en un punto. Y aquí viene la pregunta buena. ¿Y qué pasa si esa esfera no estuviera con carga positiva? Esta esfera no tuviese carga positiva, sino que tuviese carga negativa. ¿Cuál de los dos puntos está a mayor potencial? ¿A o B? ¿Por qué razón B? Porque al ser la carga esta que genera el campo negativa, ¿va a generar qué cosas? Va a generar, al traer la carga, en lugar de hacer trabajos positivos, trabajos negativos. ¿No es cierto? Entonces, cuando la carga que genera el campo es negativa, o cuando la carga que genera el campo es positiva, de acuerdo a la definición que hemos partido, el potencial es cero, ¿dónde? Por convención, en el infinito.
Si la carga es positiva, a medida que nos acercamos a la carga, ¿qué pasa con el potencial? Se incrementa. Así es, ¿verdad? Y si la carga es negativa, a medida que nos acercamos a la carga, ¿qué pasa con el potencial? Disminuye. Exactamente. O sea, la carga positiva o negativa tienen en común el potencial cero en el infinito. Si es positiva, se incrementa a medida que nos acercamos a ella. Pero si es negativa, disminuye a medida que nos acercamos a ella porque es negativo. Vean esto. Ahora, en el punto A, supongamos que colocamos una carga Q y en el punto B una carga diferente. ¿En cuál de los dos casos vamos a asociar mayor energía potencial? A este caso, la carga aquí con la esfera o la carga esta mayor con la esfera. ¿Cuál de los dos asocia mayor energía potencial? ¿Perdón? Depende del campo y de la distancia que estamos probando. Depende de la carga y la distancia que usted puede hacer una distancia que la carga sean igual. ¿Depende de qué cosa? La distancia que usted separa y la carga, porque puede ser que tenga más carga y mayor distancia, igual sean iguales. Escuchen lo que le está diciendo, es correcto. ¿Puedes repetirlo nuevamente? Depende de la carga que tenga y la distancia, porque en algún punto la distancia es tan grande que con la carga que es grande quedan igual con el potencial de A. Sí, sí entendieron lo que le está diciendo. Sí. Déjenme ponérselos con el campo gravitatorio, que este es bastante más sencillo de entenderlo. Y si usted lo entiende con el campo gravitatorio, se le va a hacer bastante fácil acá. Miren, supongamos que este es nuestro nivel, como utilizamos en mecánica, y igual 0, ¿verdad? Digamos que cogemos aquí un punto A una cierta altura, diga usted H sub A, y acá un punto B a una altura H sub B. ¿Cuál de esos dos puntos tiene mayor potencial gravitatorio? El punto B. ¿O no es verdad? Así es. Ahora hago esto, miren. Voy a coger una masa M grande y la voy a poner aquí. Y acá voy a coger una masa M chiquita o más pequeña y la voy a poner acá. Como ustedes saben, en los dos casos, ¿qué hice? Trabajo, ¿no es cierto? Entonces, al hacer trabajo, ¿qué va a haber ahora entre la Tierra y esta masa que está aquí? Energía potencial. Mi pregunta es, ¿cuál de esas dos masas con la Tierra tienen mayor energía potencial? ¿Sí me entienden? ¿Qué me responderían? Puede ser cualquiera de las dos, ¿o no es verdad? Porque puede ser que esta altura sea, si bien es cierto que es más pequeña, puede ser que la masa sea ¿qué cosa? Muy grande y va a dar ¿qué cosa? Un valor de energía potencial bien grande. Lo mismo ocurre acá. Si bien es cierto que este punto está a menor potencial, la carga que yo pongo allí puede tener un valor bien grande, que el valor de su energía potencial es ¿qué cosa? Mayor que el que tendría la carga que se encuentra acá. Esos son los dos conceptos que están ligados. Entonces, ¿cómo calculamos o cómo vamos a calcular cuánta energía necesitamos nosotros para ubicar una carga en un punto? Simplemente multiplique el valor del potencial en ese punto por la carga colocada allí, siempre y cuando estemos considerando ¿qué cosa? Que la estamos trayendo del infinito, exactamente, así es.
Nosotros el campo eléctrico, si usted lo recuerda, lo medíamos a partir de la definición, que es fuerza por unidad de carga, newton sobre coulombios. El voltio, que es la unidad en que se mide el potencial eléctrico, esto es energía por unidad de carga. El joule, como usted puede ver, que nosotros clásicamente lo conocemos, newton por metro, o también lo podemos expresar por voltio por coulombio. El campo eléctrico, es decir, los newtons por coulombio, lo podemos también expresar. El newton por coulombio, como usted puede ver aquí, y el voltio por metro, equivalente aquí a un joule, un voltio coulombio, o joule newton por metro, y resulta que el campo también lo podemos expresar en voltios por metro. El electronvoltio es una unidad de energía que se la utiliza en física de partículas, ya que en física de partículas las energías que están asociadas son realmente extremadamente pequeñas, en donde un joule es realmente una cantidad de energía monstruosamente grande. Yo hacía este comentario a sus compañeros por lo anterior, y a nosotros nos han dicho, y uno lee, de que las energías que se asocian en los aceleradores de partículas son energías, dicen, monstruosamente grandes. Así es, ¿verdad? Y nosotros lo creemos, ¿verdad? Porque dice, claro, tiene que ser grande. Dice, solamente comparado con las energías que se vieron en el momento de la gran explosión. Y uno dice, claro, debe ser bien grande. Entonces yo le decía a los estudiantes, le voy a poner un ejemplo para que ustedes vean que eso no es tan cierto, entre comillas. A ver, ¿cómo? ¿Qué usted va a decir? A ver. Calculémosle la energía de hacer colisionar dos mosquitos. ¿Dos mosquitos? Sí, dos mosquitos. ¿Cómo es esto? A ver, un mosquito tiene una energía cinética de 1/2 de m por v cuadrado. ¿Qué masa tiene un mosquito? Bueno, no sé, a mí sí me ocurre, depende si está comido o no está comido, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? ¿No es cierto? Un mosquito come casi 2 o 3 veces el valor de su peso, pero supongamos que no haya comido. Así al ojímetro, un mosquito, bueno, 1 millón harán 1 kilo, vamos a suponer, ¿no es cierto? Una masa de 10 a la menos 6 kilos, no estamos descabellados con eso, 1 microgramo. ¿Y a qué velocidad se mueve un mosquito? Dirán también, pues depende si está comido o no está comido. Pues supongamos que no esté comido. ¿Ya? Un mosquito al ojímetro, ¿cuánto? ¿1 metro por segundo? Sí, ¿no es cierto? Vamos a ponerle 1 metro por segundo. Un medio de m por v al cuadrado y multiplíquele por 2. Es la energía, como ustedes pueden ver, en teraelectronvoltios que tienen 2 hadrones a colisionar. Así es. La energía en el colisionador de hadrones equivale a 2 mosquitos chocando de frente. Y usted dirá, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo puede ser que la energía de 2 mosquitos colisionando es la energía en ese acelerador de partículas? Entonces, ¿por qué tanto dinero para...? Es porque tratas de hacer chocar partículas que tienen una área efectiva, ¿no es cierto?, de sección transversal de 10 a la menos 24 metros cuadrados. O sea, una energía concentrada, ¿sí me entiende?, concentrada en un espacio infinitamente pequeño. Por lo tanto, la densidad de energía que se genera es monstruosamente grande. Señores, la energía en el colisionador de hadrones es equivalente a 2 mosquitos haciendo señata uno con otro. Por lo tanto, en física de partículas, ¿qué unidades se utilizan? Electronvoltios. ¿Y qué es un electronvoltio? Pues es la energía que adquiere un electrón o un protón cuando se acelera a través de una diferencia de potencial de 1 voltio y equivale, como ustedes pueden ver, miren, 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, estamos listos para entrar a calcular el valor del potencial eléctrico en ese punto P.
partiendo de nuestra definición. Y aquí, mucha atención con lo que voy a hacer. Esta es la expresión que voy a utilizar, miren, para traer del infinito hasta el punto P, o el punto R, en este caso, donde esto, ¿vale cuánto? Vale 0. Atención. ¿Qué representa E? En esta integración que usted ve aquí, ¿qué representa E? El campo generado ¿por quién? Por esta partícula. Lo que significa que si yo conozco, atención con lo que voy a decir, si yo conozco la función que me describa el valor del campo eléctrico en cualquier punto, desde el infinito hasta ese punto P, yo puedo utilizar esta definición para calcular el potencial eléctrico. Y como yo sí sé que para una partícula, desde donde ella está hasta el infinito, el campo varía de acuerdo a esta expresión que usted ve aquí, entonces reemplazamos ahí el valor del campo. Esto es menos 1 sobre R, esto se va, y al evaluarlo, tenemos nosotros este resultado. Entonces, cuando usted vea esto o quiera aplicar esto, por eso es que usted verá que en los textos de física, cuando le dicen el potencial eléctrico y le ponen entre paréntesis, ¿qué cosa? Suponiendo, ¿qué cosa? Que es 0 en el infinito. Es por esa razón. Esto vale solo bajo esa consideración. Ya que solo se conocen diferencias de potencial. ¿Por qué decimos positivo o negativo dependiendo del signo de la carga? ¿Perdón? Por el trabajo que hay que hacer, exactamente. Aquí les voy a dar un par de minutos y luego los voy a cuestionar de manera individual a ustedes para que me respondan esa pregunta. Adelante, comenten entre ustedes. Dinos, por favor, ¿cómo responderías a esa pregunta? Sí. Calculando de energía que se necesita para vencer el campo eléctrico generado por las dos cargas, carga única y carga única. Ya. Con la ecuación que tengo. Calculando cuánta energía necesito. A ver, aclárame. Esto no lo percibo claramente en lo que me dijiste. ¿En cuánta energía requiero para armar esa configuración colocando la carga Q aquí? ¿O cuánta energía requiero solo para poner la carga Q aquí? Aclárame eso, porque una cosa es, ¿sí me entienden lo que estoy diciendo? Una cosa es armar la configuración, ¿sí me entienden? De Q1, Q2 y ¿quién? Y Q. Y otra cosa es la energía necesaria solo para poner Q aquí. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿A cuál de esas dos te refieres? La segunda, solo la energía necesaria para colocar el punto. Solamente para colocar La carga la carga Q en el punto. Ok. Dígame usted. Yo calcularía el potencial que requiere traer la carga del infinito, la sumatoria de los potenciales de cada carga para traer esa misma carga del infinito con respecto a cada uno con la carga que trae. Ya, muy bien. La señorita que está aquí. Así es, usted. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Está bastante claro, ¿no es cierto? Bien, todos tienen razón. Sí.
Por un momento no entendí lo que estabas diciendo. Yo pensaba que me estabas mencionando que la energía era la necesaria para formar esa configuración de las tres cargas. No, nada que ver. Pero la energía necesaria para poner la carga Q allí, eso sí es correcto, que es exactamente lo mismo que dice el joven y exactamente lo mismo que dijo la señorita, que es exactamente lo mismo que calcular el potencial en el punto P, generado por ¿quién? Por las dos partículas, y yo sé que el potencial de una partícula es ¿qué cosa? K por Q sobre R. Entonces, ¿cuánto valdría el potencial en el punto P? K Q sub 1 sobre R1, ¿sí lo ven? Más ¿qué cosa? K Q sub 2 sobre R2. Ese es el potencial en P. Y eso lo multiplico ¿por quién? Por la carga que se coloca allí. Y con eso que obtengo, la energía necesaria para ponerla, que es exactamente la misma que la que dijo usted. La energía para poner Q en contra de quién? De Q sub 1 y de Q sub 2. Exactamente igual. Así es. Eso. Es idéntico. Entonces, cargas positivas generan potenciales eléctricos positivos que comienzan a disminuir hasta que en el infinito se vuelven cero por definición. Cargas negativas generan potenciales negativos que comienzan a aumentar hasta que se hacen cero en el infinito. Vean ustedes cómo se dirigen las líneas de fuerza para la carga positiva y las líneas de fuerza para la carga negativa. Las líneas de fuerza, ¿sabe lo que le dicen? Ojo, el potencial disminuye en esa dirección. Eso le dice la línea de fuerza. Cada vez que usted vea un gráfico de líneas de campo eléctrico, con sus flechitas indicando hacia dónde apunta el campo, hacia dónde apunta el campo, siempre hacia dónde apunta, el potencial eléctrico disminuye. El potencial eléctrico siempre disminuye en la dirección, el campo apunta siempre a la dirección en que disminuye el potencial, el campo siempre hace eso. Esta expresión que usted ve aquí, que nosotros la demostramos para el potencial eléctrico en la vecindad de una partícula, resulta que usted también la va a utilizar para calcular el potencial eléctrico fuera de una esfera conductora o dieléctrica con carga uniformemente distribuida, incluyendo la superficie de la esfera. ¿Quién me dice por qué razón esta expresión que se calculó para una partícula sirve también para esferas con esa característica? Para una partícula, ¿qué integrábamos? ¿El campo de dónde? Desde el infinito hasta ese punto. Pero resulta que para una esfera, fuera de la esfera, ¿cómo se comporta el campo? Idéntico que de una partícula ubicada ¿dónde? En su centro. Por lo tanto, si nosotros integramos el campo eléctrico de una partícula del infinito hasta un punto, y ahora hacemos la integral exactamente igual para una esfera del infinito, pero para un punto fuera de la esfera, ¿qué nos va a dar? El mismo resultado. Por eso, esto que usted ve aquí, también lo va a utilizar para esferas con carga uniformemente distribuida, pero para puntos fuera. Voy a dar 3 minutos para que discutan entre ustedes esta pregunta y luego pasaré a cuestionarlos de manera individual. Dice, nos dan una esfera con carga distribuida sigma de manera uniforme sobre su superficie. Y entre paréntesis nos ponen que dice que no hay
otra carga en ningún otro lugar. Solo una esfera cargada eléctricamente, una esfera conductora porque la carga está en la superficie. Dice, ¿qué puede usted decir acerca del potencial V dentro de esta esfera? Miren lo que pone entre paréntesis, que parece redundante, pero no lo es. Es bien importante. Asuma que es cero en el infinito. Vamos a ver. Bien. Si la esfera tiene carga en la superficie, independiente de que sea conductor de eléctrica, tiene la superficie, entonces esto es cero. En consecuencia, esto que está aquí resulta ser el trabajo por unidad de carga de traer la partícula del infinito ¿hasta dónde? Hasta la superficie de la esfera. Por lo tanto, esto representa el potencial en la superficie de esa esfera. Lo que significa que el potencial en cualquier punto dentro de esa esfera es idéntico al potencial en la superficie y es el mismo en cualquier punto adentro. Es una constante. Porque si yo ahora, fíjense ustedes esto, alumnos queridos, voy a mover la carga del punto P a este punto S. ¿Sí ven? De P a S. Son dos puntos diferentes. ¿Cuánto trabajo necesito realizar? Cero. Lo que significa que el potencial en el potencial en S menos el potencial en P es ¿cuánto? Cero. Por lo tanto, los potenciales en S y en P son los mismos. Lo que significa que dentro de esta esfera el potencial es una constante. ¿E igual a qué cosa? Al potencial en la superficie. Lo que significa que un conductor cargado electrostáticamente, todo el conductor tiene el mismo valor de potencial. Todo el conductor. Ahora, ¿cómo lo podemos ver nosotros gráficamente antes de irnos a nuestro descanso? Lo podemos ver así. Aquí está. Así es como varía el campo eléctrico. Campo eléctrico desde la superficie. Y usted sabe que esta... ¿Qué cosa? El trabajo. Así es. Y ya que adentro no se hace trabajo. Por lo tanto, todo el trabajo que necesitó realizar hasta llevar la carga a la superficie, ¿no es cierto?, es idéntico al que necesitaría para llevar la misma carga del infinito a cualquier punto dentro, porque dentro no se requiere hacer trabajo, lo que significa que dentro de la esfera el potencial es constante.